Hola, espero encontrarte con bien y que este día haya sido excelente en tu vida. Y estés listo con tu Biblia para seguir estudiando la palabra de Dios juntos. Muchas veces me he encontrado pensando que Dios no me escucha, porque no puedo escucharle audiblemente. ¿Y quién no ha escuchado que hay personas que dicen escuchar su voz? Y dentro de mí he pensado, bueno, ¿qué tendré de malo yo que a mí no me habla como aquellos pastores que siempre dicen que les habla? Entonces, ahí fue donde entendí que Dios habla de muchas diferentes formas y que a mí me hablaba por medio de su palabra, y al leerla yo podía sentir su amor por mí, pero sobre todo cuando la leía audiblemente sentía su palabra entrar a mi ser. Así fue como para mí la Biblia fue algo natural, por querer buscar más de Dios. Por esto te invito a que tengas tu Biblia contigo y leas lo que Dios tiene para ti, porque en Hechos 8 pasará algo que hasta hoy no he podido explicar, y por más que he buscado sigue siendo algo enigmático. Para mí hablar de teletransportación y magia, la verdad, me suena más a Dragon Ball que a un pasaje de la Biblia. Y no me creas, mejor léelo tú y dime qué piensas. Creo que eso sería lo mejor. Y como siempre, me gustaría saber que estás aquí con nosotros. Mándame una manita arriba, un corazoncito, lo que quieras. Me han escrito ya de diferentes países y estoy pero muy feliz de poder ser parte y formar esta comunidad de lectores de la Biblia, y sobre todo que queremos conocer más de Dios. Así que mándanos esa manita para poder conocerte, para poder estar en contacto y para poder seguirnos y poder seguir leyendo más y conociendo más de Dios. Así que se presentaba la cuarta persecución y Saulo era el perseguidor. Y bueno, el capítulo 7 de Hechos de la semana pasada es uno de los más fuertes porque representa la muerte de Esteban. Y en este capítulo 8 empieza diciendo que Saulo estaba de acuerdo con la muerte de Esteban, el primer mártir de la historia de la iglesia. Entonces, después de esto se desata una gran persecución en contra de nosotros. Y pues la iglesia empieza a salir. Gracias a esto fueron todos esparcidos por Judea y Samaria, y únicamente los apóstoles permanecieron en Tierra Santa, es decir, en Jerusalén, y llevaron a enterrar a Esteban. Y muchos lloraban por la forma en que lo habían matado. La Biblia dice que Saulo entraba de casa en casa, arrastraba a mujeres y a hombres, los entregaba a la cárcel sin piedad. El consuelo más grande que puedo tener al leer esto es que Saulo, al entrar de casa en casa, esto quería decir que las personas se reunían en sus hogares para seguir adorando a Dios. Así como lo siguen haciendo muchos cristianos que siguen siendo perseguidos en el mundo. Y esta misma persecución daría pie a los primeros misioneros, porque todos fueron esparcidos. Y esto fue lo que pasó con Felipe en Samaria. Y Felipe era uno de los 12 discípulos de Jesús. La Biblia dice que bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a todos sobre Cristo. La gente escuchaba unánime y atentamente las cosas que decía el apóstol, como también veían señales de que había estado con Jesús. Es decir, había espíritus inmundos que salían de las personas gritando fuertemente, como también había muchos paralíticos y cojos que eran sanados. Así que había felicidad en la ciudad. La Biblia nos habla que en este lugar de Samaria había un hombre que practicaba la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien con poder. Y a esta persona, que se llamaba Simón, o sea, refiriéndose al mago, a quien todos, desde el más pequeño hasta el más grande, escuchaban y pensaban que tenía poder de Dios. Por esta razón estaban atentos a su magia, ya que les había engañado por mucho tiempo. Y al llegar Felipe pues anunciaba el evangelio del reino de Dios.
Y en el nombre de Jesucristo se bautizaban muchos hombres y mujeres. Lo impresionante fue esto, que también creyó Simón, el mago a quien tenía engañado a la gente. Se bautizó y no se le despegaba a Felipe. De hecho, estaba realmente impresionado por las señales que éste hacía. Y reflexiona un poco sobre esto. Es tal vez en la Biblia el primer cristiano no cristiano que tenía todo volteado, no tenía idea de la realidad y lo que estaba pasando. Y a mí una de las cosas que siempre me ha asustado es que esto lo he visto tantas veces en congregaciones cercanos a los pastores y a sus esposas. En ocasiones hay a nuestro alrededor personas que únicamente buscan sacar provecho, beneficio o solamente en ocasiones ser notorios y poder ser parte de esa ola, pero no han conocido lo que es seguir a Dios. Y por consecuencia, mucho menos ser llenos del Espíritu Santo. Y es por personas con este bajo entendimiento donde en nuestras congregaciones suceden grandes divisiones. Pero bueno, los apóstoles oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y Juan. Y llegando a la ciudad, oraron para que ellos recibieran al Espíritu Santo, porque solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían manos y recibían al Espíritu Santo. Y cuando vio Simón, el mago, que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les dijo: denme a mí también este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro, el apóstol, le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es correcto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y ahora aquí vamos a abrir otro paréntesis, porque estoy convencido de que Felipe estaba lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Por esta razón muchos creían y se bautizaban en el nombre de Jesús. Y sin embargo, el discernimiento de Pedro fue claro y directo. Este es un recordatorio de lo que tenemos. Es algo gratuito y se recibe por gracia. No hay forma de poder pagar por lo que Cristo ya hizo muriendo en una cruz. Y respondiendo entonces Simón, el mago de Samaria, dijo: por favor pídanle a Dios por mí para que nada de esto que han dicho me pase. Y ellos, habiendo testificado, hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, a Tierra Santa. Y en muchas poblaciones de los samaritanos se empezó a anunciar el Evangelio. Puedes ver algo: no hay un arrepentimiento genuino de parte de Simón el mago, únicamente un comentario final. Mira, solo Dios conoce el corazón de las personas y espero ninguno de nosotros tenga una fe tan superficial como esta. Pero ahora vamos a ver en la Biblia algo tan diferente con Felipe y el tesorero de Etiopía. En estos días, un ángel de parte de Dios habló a Felipe, le dijo: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es un desierto. Entonces él obedeció, se levantó y fue. Sucedió que en el camino estaba un funcionario de gobierno de Candace, quien era la reina de los etíopes. El funcionario estaba a cargo de todos los tesoros, de hecho era eunuco, y el etíope había venido a Jerusalén para adorar. El etíope regresaba entonces de Jerusalén, sentado en su carruaje, leyendo la palabra, es decir, para nosotros hoy el Antiguo Testamento. Y mientras esto pasaba, el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate. Y al hacer esto, Felipe escuchó que el etíope estaba leyendo en voz alta al profeta Isaías. Y Felipe le dijo: ¿entiendes lo que lees? A lo que el etíope le contestó: ¿y cómo poder si alguno no me enseña?
y le rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él en el carruaje. El pasaje de la escritura que leía el etíope era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiéndole Eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de alguien más. Y mira, quiero poner en contexto esto. Etiopía es al sur de Egipto, es el norte de África, y en este tiempo era normal ser eunuco para aquellas personas que estaban en el poder o tenían poder. Eunuco pues significa castración, y por alguna razón él sintió hacer un viaje de más de 300 kilómetros para llegar a Israel. Probablemente tal vez alguien ya le había pasado la voz de quién era Jesús y quería conocer más para adorar a Dios. Tal vez ya venía de Jerusalén sin haber encontrado la verdad, pero Dios a través de un ángel le mandó a Felipe para que le dijera lo siguiente. Así que Felipe tomó la oportunidad y desde esta escritura que estaba leyendo el etíope, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron en donde había agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes hacerlo. Y respondió y dijo el etíope: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carruaje y descendieron ambos al agua y Felipe lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, pero la Biblia dice que siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en un pueblo que se llamaba Azoto, un pueblo a 50 kilómetros de Gaza aproximadamente. Esto quiere decir que el Espíritu Santo lo teletransportó y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Así fue como el evangelio empieza a llegar a diferentes partes del mundo hasta el día de hoy, que yo me encuentro en México hablando de Jesús a través de Facebook Live. Ya sabes que me gusta saber muchísimo de dónde eres. No olvides ponernos en un mensaje de dónde nos estás escuchando. Y vaya qué capítulo de la Biblia. Al principio empieza diciendo que Saulo, quien sería Pablo en la Biblia, estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. E iban por nosotros de casa en casa, y la persecución nos llevó a Samaria para después llevarnos a conocer que iba a haber entre nosotros algunos cristianos que no son tan genuinos como el mago Simón, y para después conocer al etíope de raza negra a quien sería llevado Felipe por medio del Espíritu Santo a predicarle, y después, tomado por el Espíritu Santo, lo lleva a otro lado en una teletransportación. Y si tú no conoces a Jesús, hoy sigue preguntando. Nunca te canses de hacerlo hasta que encuentres la verdad. Y mira, tienes dos ejemplos: el mago de Samaria y el etíope de África, donde podemos ver una actitud totalmente diferente, con el mismo mensaje. Y si tú hoy estás buscando de Dios y me estás escuchando, te digo lo mismo que Felipe le dijo al etíope: si crees de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, bautízate y sigue tu camino en la iglesia y cristianos. El problema en este capítulo es para nosotros. Identificar que no seamos hallados como el mago de Samaria, donde estamos dentro, pero no estamos actuando como cristianos reales. Tener una fe genuina, estando en la iglesia, no significa que vivamos en la verdad. Dios mira nuestros corazones para que nuestro supremo interés sea ser aprobados por ti. Perdónanos, Dios. Porque al igual que el mago Simón en Samaria, muchos de nosotros hemos convertido el cristianismo en un comercio para tener un medio de vida.
Danos pues, Dios, un corazón, como el de tu siervo Felipe, que estaba dispuesto a predicar a todos, fueran judíos en Jerusalén, fueran en Samaria, blancos, negros, porque se trata de vivir el Evangelio para poder alcanzar a más personas para Cristo. Ayúdanos, Dios, para amar a todas las personas con el amor de Dios, a ser respetuosos con todas las personas, aunque no crean como nosotros. Danos la libertad para poder enseñar con amor, para poder seguir caminando en el Espíritu Santo, para siempre estar preparados para tener una respuesta y tener encuentros nuevos con personas que necesitan conocer más de ti. Yo quiero que sepas que yo oro por ti, con la única razón de que estos videos impacten tu vida en el cristianismo, para que más personas conozcan de Jesús. Siempre antes de grabar, oro para que mis palabras sean un bálsamo a tu vida, así como lo es para ti. Espero puedas compartir este video para que lleguemos en el evangelismo a más personas que quieran conocer quién Jesús realmente es. Te mando un abrazo. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche. Bye.